El Papa Francisco ofreció el fin de semana pasado una entrevista a la agencia de noticias argentina TELA. Emitió unas declaraciones cargadas de mucho contenido político. Y él dice que Latinoamérica será víctima hasta que no se termine de liberar de imperialismos explotadores. No quiso mencionar a esos explotadores porque según su criterio son tan obvios que todo el mundo los ve. Invitó además a la región a pensarse desde la periferia. Hizo un juicio bastante profundo en lo que tiene que ver con esto. Sus palabras fueron literalmente las siguientes. Me llamó la atención una conferencia que escuché de Amelia Podetti, una filósofa que ya falleció, en la que dijo: Europa vio el universo cuando Magallanes llegó al sur. O sea, desde la periferia más grande se entendió a sí misma. La periferia nos hace entender el centro. Podrán estar de acuerdo o no, pero si vos querés saber lo que siente un pueblo, anda a la periferia. Las periferias existenciales, no solo las sociales. Y ahí se muestra el pueblo. Y esa sería la mejor manera, según sus palabras, de cumplir el sueño de unidad de San Martín y Bolívar. En esa periferia está América Latina, ese sitio donde se ve la verdadera realidad, según Francisco. La región tiene entonces el desafío de construir desde allí la unidad y liberarse de los imperialismos. Latinoamérica todavía está en ese camino lento de lucha, del sueño de San Martín, de Bolívar, por la unidad de la región. El sueño de San Martín y Bolívar es una profecía, ese encuentro de todo el pueblo latinoamericano más allá de la ideología. Esto es lo que hay que trabajar para lograr la unidad latinoamericana, dijo el Papa Francisco. Se quejó además de que a veces los medios lo distorsionan. Por ejemplo, él dio unas declaraciones que hizo a una revista jesuita. Yo dije, estoy citando sus palabras, aquí no hay buenos ni malos. Y expliqué por qué. Pero se tomó esa frase sola y dijeron, el Papa no condena a Putin. La realidad es que el estado de guerra es algo mucho más universal, más serio. Y aquí no hay buenos ni malos. Todos estamos involucrados. Y eso es lo que tenemos que aprender. Llamó entonces a reconsiderar el concepto de guerra justa. Llamó a reconsiderar el concepto de guerra justa, aquella que justifica la reacción de la víctima. Puede haber una guerra justa, hay derecho a defenderse, pero como se usa hoy en día, ese concepto hay que repensarlo. Yo he declarado que el uso y la posesión de armas nucleares es inmoral. Resolver las cosas con una guerra es decirle no a la capacidad de diálogo. Aquí hay un enfoque realmente interesantísimo. El asunto de la guerra justa y la cuestión de cómo es que se manejan las grandes potencias.
Porque resulta que las potencias todas apelan a los mismos métodos. ¿Cuáles son las justificaciones de Rusia para su operación militar especial en Ucrania? El comportamiento de la OTAN en Afganistán, en Libia, en Oriente Medio, Irak, Siria. Y además de eso, el precedente de Kosovo, que lo aplica en este caso. Si usted repasa la historia, usted se va a encontrar con que las potencias siempre han utilizado los mismos métodos y esas son las reglas que nos rigen. Por eso, dice Francisco, aquí no hay buenos ni malos, todos estamos involucrados, porque es que hay unas prácticas y lo que hay que discutir es cómo usted le pone fin a esa práctica. Creo que el tema de la unidad latinoamericana siempre ha estado ahí, siempre ha sido un sueño. Ese era el sueño de San Martín, de Bolívar, de Sucre. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente hay objetivos que solo se pueden alcanzar desde la unidad. Y este es un proceso, este es un asunto que, como dice el Papa, lo ideal es que esté libre de influencias, de matices ideológicos. Pero es difícil evitarlo, es muy difícil evitarlo. Solo cuando hay una confluencia política se crean las condiciones para la unidad, para dar pasos riesgosos. Eso solo lo permite el cambio en la correlación de fuerza, la confluencia de fuerzas distintas en las diversas naciones que permiten asumir riesgos políticos. Y eso es difícil de separar de lo ideológico. Hasta el propio Francisco cae en eso, porque cuando usted habla, por ejemplo, de los imperialismos explotadores, eso entraña una apreciación que implica una visión determinada de la realidad latinoamericana. Además de que el proceso de unidad va acompañado de determinados propósitos. Pero yo creo que lo que se está planteando tiene mucha lógica. Porque fíjense, por ejemplo, a nivel de la región latinoamericana, nosotros en una coyuntura, en el ciclo progresista, como se le ha llamado, a eso que vivimos hace un tiempo, en donde coincidieron en un momento determinado gobiernos progresistas en distintas naciones, Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Honduras. En un momento, en una coyuntura como esta, se dio un paso interesante, la creación de una nueva entidad regional, de una nueva organización regional, para agrupar a todos los países de la región, exceptuando a Estados Unidos y Canadá. Ese fue un proceso que que fue empujado con una fuerte carga ideológica, hasta el punto de que una vez cambiada la correlación de fuerza, la CELAC, que es el organismo al que me refiero, perdió fuelles porque salió el Partido de los Trabajadores del poder en Brasil, el kirchnerismo perdió las elecciones en Argentina, hubo un cambio en Ecuador, en fin, ese proceso que nosotros conocemos. Y entonces la CELAC perdió fuelle. Todavía se mantiene, y ese fue un paso positivo, pero perdió fuelle por el matiz ideológico que tuvo en un momento determinado. O coja el caso del Mercosur, que es un mecanismo de integración que existe desde hace ya bastante tiempo.
hubo un momento en el marco de ese proceso que un poco se ideologizó. Y tuvo que ver eso también con los cambios políticos. Ingresó Venezuela y ese ingreso contribuyó un poco a esa ideologización, llamémosle de esa manera. Y cuando cambió la correlación de fuerzas otra vez, entonces Venezuela fue expulsada de ese organismo de integración por no respetar los estándares democráticos. Eso fue lo que se esgrimió para tomar esa decisión. Entonces, en la región necesitamos dar pasos que estén libres de ese tipo de sesgo y que puedan entonces permanecer en el tiempo. El paso de construir la CELAC fue realmente interesante, pero no se decidió, no se tomó la decisión correcta con respecto a la OEA. Bueno, nosotros decidimos hacer tienda aparte y crear un organismo regional para facilitar la cooperación, la colaboración entre nosotros. Pero ¿qué hacemos con la OEA? No es que necesariamente desapareciera, sino cómo le damos un contenido distinto. Pero además de eso, ¿qué tipo de relación es la que nosotros queremos con los grandes vecinos del norte, con Canadá y Estados Unidos? Porque usted no puede permanecer de espalda a esos dos grandes países que tenemos aquí. La inmensa mayoría, todos los países latinoamericanos tienen vínculos muy estrechos con Estados Unidos. Y entonces usted tiene que tener la iniciativa de formular, de proponer el tipo de relación al que usted aspira con esos países que hay que verlos como socios, no necesariamente como enemigos. Comentamos aquí una propuesta de López Obrador, el presidente de México, que propuso crear con Estados Unidos y Canadá una especie de unión al estilo la Unión Europea, valga la repetición de la palabra, solo que sin la OEA, convirtiendo ese organismo en una entidad que no sea lacayo de nadie y que pueda servir para dirimir diferencias, que pueda evaluar el cumplimiento de los estándares democráticos por parte de los distintos países y que pueda plantear soluciones. Y yo creo que esa es una propuesta, lo dije, lo sigo sosteniendo, una propuesta interesante de qué tipo de relación nosotros queremos. A mí me parece, honestamente, que ahora con el triunfo en Colombia de Petro, se va a hablar mucho de la unidad latinoamericana. Eso que está planteando el Papa Francisco. Que curiosamente el Papa le introduce ese ingrediente de lucha contra los imperialismos explotadores. Yo diría más bien una unidad que nos ayude a redefinir las relaciones con las distintas potencias, no solo Estados Unidos, con las distintas potencias. Ahora, en Latinoamérica, yo digo que con Petro esto se va a acelerar porque crea las condiciones para que América Latina pueda asumir ciertos compromisos en lo que tiene que ver con la unidad latinoamericana. Y por ahí está el proceso electoral en Brasil, que puede incluso profundizar la tendencia hacia el progresismo en la región. Ahora, yo creo que el movimiento progresista latinoamericano tiene necesariamente que discutir
¿Qué es lo que significa ser progresista en el siglo XXI? Porque eso del socialismo del siglo XXI, eso yo creo que hay que mandarlo a guardar. Porque definitivamente vivimos en una sociedad capitalista, no hay un proyecto alternativo que tú puedas decir que sea un proyecto viable. El capitalismo demostró que puede tener un rostro amigable con el estado del bienestar que en un momento determinado vivió Europa en aquellos tiempos de competencia entre dos sistemas, cada uno de los cuales quería mostrar su mejor cara en el marco de esa competencia. Y lo que nosotros creemos es que puede haber realmente un movimiento progresista que priorice dos cosas. Uno, producir más y de forma inteligente. Y para eso usted necesita alianza con el sector privado, con la gente que genera, que produce bienes, que genera riqueza. Poniendo todas las herramientas necesarias, creando el ambiente para que el sector privado produzca, genere riqueza, genere empleo, produzca bienestar. Ahora, eso se traduce en mayor bienestar con una intervención inteligente, efectiva, para nada excesiva del Estado, con miras a distribuir mejor lo que hay disponible. Pero para distribuir hay que producir. Y para producir hay que hacerlo de forma inteligente, creando el ambiente adecuado para eso. Usted no puede pretender producir imponiéndole una camisa de fuerza a aquel que tiene esa responsabilidad de generar riqueza. Tiene que dar la facilidad para eso. Distribuir mejor siempre es un problema, porque hay la resistencia. Pero yo creo que el tiempo se ha encargado de demostrar que es posible usted distribuir mejor, convirtiendo eso en una oportunidad a su vez para hacer negocio y además de eso para producir más bienestar en un círculo virtuoso. Porque cuando usted tiene un entorno en donde la gente tiene poder adquisitivo, en donde la gente tiene capacidad para demandar, entonces hay más oportunidad para el negocio. El mercado se estrecha cuando la gente no tiene capacidad de compra y se amplía cuando ocurre todo lo contrario. La experiencia de Brasil en los gobiernos de Lula, yo creo que se puede, aunque de Lula nunca los medios, como él mismo dijo, hablaron nada positivo. Pero ahí se sacó una cantidad apreciable de gente de la pobreza que vivió durante mucho tiempo en la más espantosa exclusión. Y el periodo de dinamismo de la economía brasileña tuvo que ver también con eso, con esa política social agresiva que amplió el mercado. Y a eso se refirió en una oportunidad Bill Clinton, invitado por la Asociación de Industriales de Brasil, en un momento de mucha tirantez política. Clinton le hizo un señalamiento a los empresarios brasileños, muy poderoso. Ustedes han tenido oportunidad de hacer negocio y ha habido aquí avances importantes en lo social y eso no se puede perder de vista. Hay que ser razonable. Lo estoy diciendo con mis propias palabras, pero ese fue el mensaje de Bill Clinton. Reitero, en un momento de mucha crispación política en Brasil. Entonces yo creo realmente que aquí habrá una gran oportunidad
en el futuro para discutir estos temas que está planteando el Papa Francisco, que lo hace desde una óptica que a veces hace que en algunos medios le llamen el Papa peronista. Vamos a una pausa, en breve volvemos.